En este pasaje, en estos versículos, tengo que tomar un tema principal. Simplemente miramos la cantidad de cosas que va a decir de Jesús. Y la cantidad de cosas que va a decir de Jesús tienen que ver con su divinidad, no con su humanidad, sino su divinidad. Entonces Él está confirmando con todo lo que está escribiendo acá que Él es divino, Él es Dios. Y por eso, como Él va a certificar que es Dios, Él va a repetir 4 palabras varias veces. 4 palabras Él va a repetir. Cuando yo les dije que tomen el texto y miren lo que dice de Jesús, usted tiene que pensar continuamente qué es lo que dice de Jesús. No lo que hicieron a Jesús o diferentes conceptos, sino lo que dice realmente de Jesús mismo. Ese problemita lo podemos tener muchas veces, más cuando vamos a preparar un sermón. A veces cuando uno quiere mantener una línea, se desvía porque es tan fácil de desviarse. Pero eso uno lo va aprendiendo en la práctica. En la práctica, pensar cuál es el tema. El tema. Entonces, ¿cuál es mi tema que tenía que hacer? Mi tema es qué es lo que dice de Jesús. Entonces yo me tengo que quedar ahí. Tengo que quedarme en ese tema. ¿Qué es lo que dice de Jesús? Entonces Él repite 4 palabras que están interligadas. 4 palabras que están interligadas. Una de las palabras principales, prácticamente es la palabra principal, es la palabra principal, es la palabra vida. Entonces, ¿de qué me está hablando todos estos versículos? Me está hablando que Jesús da vida, da vida. Él tiene vida y da vida. Entonces, aquí dentro de este capítulo se resalta la vida, la vida. ¿Y dónde encontramos esas palabras repetidas? Por ejemplo, en el versículo 21 la encontramos 2 veces, la palabra vida. En el versículo 24, en el 25, en el 26, en el 29, en el 39 y en el 40. Ustedes recuerdan que una de las maneras que yo les explicaba que para poder observar cuál es el tema principal de un capítulo, después de haberlo leído, pero muchas y muchas veces, yo voy a detenerme en la palabra que se repite continuamente, que se repite. Esto me va a ir encaminando para interpretar correctamente cuál es el tema. Y entonces, en este capítulo se repite vida, vida, que Él da vida, resucita para vida, Él tiene vida continuamente y habla los diferentes aspectos de la vida. No entramos en los detalles ahora, estamos mirando en forma general, porque acá está enfocando de diferente manera la palabra vida. Pero la otra palabra que se va a repetir varias veces también es el término testimonio. Testimonio. Y lo encontramos en el versículo 31. Lo vamos a encontrar 2 veces. Testimonio. En el versículo 32 se repite 2 veces de nuevo. En el versículo 33
en el 34, en el 36 2 veces más, en el 37 y en el 39. Entonces ahí usted va a ver que se repite la palabra testimonio. Testimonio. Entonces, él no simplemente dice que él da vida porque se le antojó. No. Sino que Juan da testimonio que él da vida, que él trae vida. Las obras que él hace dan testimonio de la vida. Y así podemos seguir. El Padre da testimonio. Entonces, cuando en este pasaje comienza a entrar en el tema de los testimonios, el testimonio de Jesús, el testimonio de Juan, el testimonio de las obras, el testimonio del Padre, el testimonio en las Escrituras, todo es en la segunda parte de este capítulo. Todas estas, todas, los que dan testimonio son las obras. Es Jesús, es el Padre, es Juan. Entonces está entre relacionado o entreligado la vida y el testimonio. Entonces me encuentro con una tercer palabra que también va a ser muy importante en este capítulo. Y es la palabra creer. No solamente en este capítulo, sino en todo el Evangelio de Juan. En todo el Evangelio. Porque Juan repite la palabra creer dependiendo la traducción, pero más o menos está 100 veces solo en el Evangelio de Juan. 100 veces repite la palabra creer. Entonces esa palabra creer está en el versículo 24, en el 38, en el 44 y en el 46. Entonces yo quisiera leer los versículos en estas 4 veces que encontramos la palabra creer. En el versículo 24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Ustedes ven acá cómo se relaciona la palabra creer con la vida. Y él es el testimonio, por eso él dice, de cierto os digo, el que cree a mí, él es el testimonio de la vida eterna. Entonces, creer para tener vida. Entonces se está entrelazando las palabras. Por eso esas palabras son las que van a manejar todo este capítulo. La palabra vida, que es la clave. Luego el testimonio. Quien da testimonio de esa vida es Cristo. Y él evidencia que los testimonios, todos los testimonios, están hablando de esa vida que es Cristo. Pero yo necesito creer. Y vuelvo a leerlo de nuevo, dice: de cierto, quisiera mencionar que cuando dice de cierto, de verdad, le está afirmando, es una afirmación. El que oye mis palabras, la oye en primer lugar, y luego, y cree al que me envió, y cree, tiene vida eterna. Ahí está una de las diferentes aspectos de la palabra vida que aparece en este capítulo. Tiene vida eterna. La otra palabra, o sea, mejor dicho, el otro versículo donde habla de la vida es el versículo 38. Dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió,
vosotros no creéis. No creéis. Acá entonces estaría la contraposición al texto que he leído. Entre el versículo 24 y 38 hay dos lados opuestos. Uno cree y tiene vida y el otro no cree. No cree al testimonio de las obras de Jesús. Es todo lo contrario. No cree al testimonio. Y la otra vez se repite en el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo podéis vosotros creer? Y no solo creer, sino recibir la gloria, que no es lo que pertenece al plan de Dios. Entonces está hablando de que es imposible de que haya una verdadera fe, una verdadera creencia, si no cree en Cristo. No es una verdadera creencia, o sea, no se sustenta eternamente. Y la otra palabra en el versículo 46 dice, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí. Yo creo que acá hay una clave muy, pero muy grande. ¿Por qué es una clave muy importante? Porque si yo le pregunto a cualquier persona, ¿usted cree? Le van a decir que sí. Si usted cree, sí, yo creo, claro, cree. ¿Pero usted cree en la Biblia? Sí, la creo, creo que es palabra de Dios. Ahora usted le pregunta, ¿usted la lee, la estudia, la practica? Ahí cambia. Ahí cambia y es totalmente ignorante en cuanto a la palabra, ignorante a los planes de Dios. Ahora, el problema que estaba tratando Jesús era mucho más grave que esto, mucho más. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tratando con la ley de Moisés y ellos conocían la ley de Moisés. Estos no eran ignorantes, ellos creían, pero le faltaba una cosa: mirar en la ley de Moisés a Cristo. A Cristo. Y el problema que ellos tenían era un velo. Es lo que dice Juan, perdón, lo dice Lucas, lo relata Lucas, lo que dijo Jesús. Lucas relata lo que dijo Jesús. Cuando él lloró sobre Jerusalén cuando entró, dice Jesús que él entraba y dice Jesús, pero están encubiertos de tus ojos, están encubiertas. Quiere decir, está imposibilitado creer lo que es para tu paz. No podían entenderlo. No podían comprenderlo. Entonces Jesús le dice, pero si crees a Moisés, si ustedes creen a Moisés, tienen que creerme a mí, porque Moisés está hablando de mí. Está realmente hablando de mí. Bien. La otra palabra que se va a repetir también es una palabra muy clave también dentro de todo el libro del Evangelio de Juan. Dentro del Evangelio de Juan. Y es uno de los temas importantes. Porque cada escritor destaca un tema, pero hay una serie de temas que son muy importantes. Y lo que yo estoy tratando es con el tema principal del capítulo y los subtemas. Y dentro de los subtemas es el testimonio, es creer. Pero uno de los temas importantes en el Evangelio de Juan es enviado, envió. Esta palabra se va a repetir muchas veces, como el enviado, el enviar, el que envió. Y en este capítulo se va a repetir 5 veces esa palabra,
en el versículo 24, en el versículo 30, en el 36, en el 37 y en el 38. Se va a repetir la palabra enviar, enviado. Y por lo menos, sin ir a fondo en el significado de enviado y todo lo que concierne dentro de la oración, porque yo tengo que mirar la palabra enviado y todo lo que relata dentro, o sea, cómo se elabora la oración dentro de esa palabra enviado, todo lo que implica. Entonces tengo un panorama mucho más amplio. Pero lo que sí puedo decirles que Él es el que representa el reino de los cielos en la tierra. Por eso Él es enviado. Y el enviado no se representa a sí mismo, sino representa a alguien. A alguien está representando. Está representando a una persona, a un reino, y que Él tiene la autoridad total, el respaldo total, por lo cual fue enviado. Entonces Jesús tenía el respaldo y la autoridad del que lo envió. Y Él va a repetir muchas veces en el Evangelio de Juan que Él no vino por su voluntad, sino fue enviado. Entonces Él tiene el respaldo, la autoridad divina. Esto es por un lado. Esto es uno de los enfoques de la palabra enviado. Pero la segunda cosa importante, aunque no va a aparecer muchas veces, pero esto es el resultado de algo, y es que yo y usted somos enviados. Y allí Juan dice, así como tú me enviaste, yo lo he enviado. Entonces quiere decir, la autoridad con que tú me enviaste es la autoridad que ellos tienen. Yo se la doy. Con la misión que yo tuve para ser enviado, la misión que tuve, yo lo envío con una misión a ellos. Entonces Jesús es el enviado, pero yo también soy el enviado. Pero otro detalle más, sin detenerme en la palabra enviado, que realmente es muy rica. Si usted pudiera estudiar esa palabra enviado en el Evangelio de Juan, es muy, muy rica. Otra de las cosas, otra de las tareas importantes dentro del concepto del término enviado es el enviado no hace su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. En Juan 5:30 lo dice, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, cuando yo paso a ser enviado, paso a tener esas mismas características. Jesús como enviado no hizo nada por su voluntad. Su voluntad estaba sujeta a la voluntad del Padre. Ahora yo, como enviado, mi voluntad está sujeta al que me envió, a la voluntad del Señor Jesús. Entonces, si realmente yo voy a representar el reino de los cielos en la tierra, tengo que estar bajo la voluntad. Y todo lo que yo hago, tengo que hacerlo como enviado, aquel que me envió. Bien. Entonces vamos a entrar en esta noche, vamos a ver si podemos entrar en estos dos temas. Este es uno de los temas. ¿Cómo estudiar un capítulo de la Biblia? Vamos a mirarlo más ampliamente con algunas preguntas que tenemos que hacer y encontrar respuesta. Probablemente no vamos a encontrar todas las respuestas, pero en línea general sí vamos a encontrar respuesta. Y después, conforme el tiempo nos dé, vamos a ir mirando cómo estudiar un libro de la Biblia. Ahora, esto estaría dentro de la página 18, pero ustedes no lo tienen. Yo lo agregué después que le envié. Así que después ustedes van a... pueden anotarlo, lo pueden colocar después de la página 17, porque ustedes terminan aquí el contexto en el texto de Romanos 5, ¿vio? Termina ahí y ahí entraría este tema, estudiar un capítulo de la Biblia.
Entonces vamos a ver cómo estudiar un capítulo de la Biblia. Después sí retomamos el apunte que usted tiene, pero ahí cambiaría el número de la página. En vez de estar en la 19, estaría en la 18. Libro por libro entero de la Biblia. Entraría en su página, en la página 18. Bien, entonces ustedes tienen que estudiar un capítulo de la Biblia. Tenemos que hacerle varias preguntas. La pregunta número 1, que esto ya lo hemos estado mirando y lo hemos mirado de varias maneras. ¿Cuál es el tema central del capítulo? ¿Cuál es el tema central? Esto usted lo puede hacer en un capítulo o a su vez lo puede hacer en una serie de versículos, tal vez no tomando todo el capítulo. Y ahora vamos a hacer una práctica para que usted vaya teniendo un concepto claro en cuanto a este tema. Entonces, siempre es prioritario descubrir cuál es el tema. En algunos capítulos es un poco más complejo, tengo que detenerme y algunas veces voy a tener que acudir a algún comentarista, algún comentario, para que me ayude a descubrir el tema central. Luego, después de descubrir el tema central, yo tengo que preguntarme, ¿quiénes son los personajes principales en ese capítulo? ¿Qué personajes son importantes allí en ese capítulo? Después tengo que hacer una tercera pregunta. ¿Qué dice acerca de Jesús ese capítulo? ¿Qué es lo que está diciendo de Jesús? Pero también tengo una cuarta pregunta. ¿Cuál es el versículo principal? Recuerde que siempre hay un versículo que te va a indicar el tema. Hay un versículo que te va a indicar el tema. Cuando vamos a estudiar un libro de la Biblia, por favor grábese lo que les voy a decir. Usted va a tener que encontrar el versículo y en el versículo el tema. Pero en algunos casos, el tema o los temas son varios versículos. Porque usted no va a poder decir, este es el único tema principal. Puede ser que tenga 2 y hasta 3 temas, una carta. Pero lógico, esto no es de decirlo así nomás, tiene 2 o 3 temas esta carta, porque sí nomás, porque me gustó, no. Tengo que hacer una investigación seria, profunda, leer y encontrar. Y ver que hay una repetición continua de esos temas. Pero no inventar, sino simplemente estudiar. Entonces, tengo que encontrar el versículo principal. Por ejemplo, cuando uno va a estudiar Primera de Pedro, bien, el tema no sería problema en Primera de Pedro. Uno de los problemas sería el versículo central de Primera de Pedro. Se toma una serie de versículos, pero en cierta manera cada versículo que se toma en Primera de Pedro como el tema principal siempre apuntan a un solo tema. ¿Por qué? Porque se repite el tema. A ver si me entiende, no quiero confundirlo. Cuando usted está estudiando Primera de Pedro, usted va a encontrar el tema. No es muy difícil encontrar el tema en Primera de Pedro. Pero lo que sí es encontrar el versículo. Pero usted puede poner 1, 2 o 3 versículos, pero sea cualquiera de esos 3 versículos, siempre te habla del mismo tema. Siempre te está hablando del mismo tema. Ya voy a hacer un ejemplo para que podamos entenderlo. En quinto lugar, ¿cuál es la lección principal? ¿Cuál es la lección?
¿Qué lección me está dando ese capítulo para mí y que es principal, que es ineludible, es la que más se resalta? ¿Cuál es la lección principal? En sexto lugar, yo tengo que encontrar cuáles son las promesas principales, porque puede haber muchas promesas, pero cuáles son las promesas principales del texto. Pero a su vez, en séptimo lugar, tengo que mirar cuáles son los mandamientos principales. Puede ser que haya uno, o dos, o más, dependiendo del texto. Y acá me dice, ¿qué errores o pecados debo evitar? ¿Qué es lo que yo tengo que evitar? ¿Qué ejemplo tengo para imitar? Esto no lo va a encontrar en todos los textos, pero ¿qué ejemplo yo tengo que imitar? Y décima pregunta, ¿qué es lo que más necesito aplicar a mi vida? A mi vida hoy. Está mal expuesto acá. A mi vida hoy. Bien. Entonces yo quiero ayudarles, pero quiero que ustedes razonen. Quiero que ustedes practiquen. Pero entonces vamos a practicar con un texto. Y el texto se va a basar en Romanos capítulo 5. Y para no hacerlo tan extenso, los 21 versículos, vamos a tomar solo los primeros 11 versículos. Romanos 5, del 1 al 11. Del 1 al 11. Entonces, yo voy a leer el texto y yo quiero que ustedes vayan prestando atención en la medida que yo vaya leyendo. Voy a leer despacio para que usted vaya analizando el texto. Y en la medida que usted analiza o que yo voy leyendo y usted analiza el texto, usted me puede decir cuál es la primera pregunta, cuál es el tema central. ¿Cuál es el tema? Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguna osaría morir por el bueno. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo sé que a veces no es fácil escuchar la lectura, aunque usted ya lo habrá escuchado muchas veces, habrá leído y hasta, sin ninguna duda, hasta habrá predicado de este capítulo. Pero
¿Cuál es el tema principal? ¿Qué es el tema que usted encuentra en este pasaje? La justificación por medio de Jesucristo. Eh, yo puse la gloria de Dios, la misericordia que Dios La tiene con fe. nosotros. Justificado por medio de la fe. Giustificato per la fe. ¿Alguien más? La justificación también por la fe. Bien. ¿Alguien más? A través de Jesucristo. Perdón, un poquito más fuerte. La reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Ujú. Bien. Creo que es un pasaje bastante comprensible. Y lo que en este capítulo nos está hablando es sobre la justificación por la fe. La justificación por la fe. Entonces, todos los otros conceptos que me dieron son paralelos, están ligados a la justificación. No está errado. Pero es la justificación por la fe. Es la justicia de Dios para que yo sea salvo. Entonces, ¿cuál es el tema central? La justificación por la fe. Ahora, en algunos textos tal vez no sería tan importante encontrar los personajes, pero aquel que quiere enseñar la palabra bien, con sus detalles, tiene que estudiar los personajes. Tiene que estudiar quiénes son los que están presentes, quiénes son los que participan, etcétera, etcétera, porque esto te da un panorama muy rico y mucho más amplio. Ahora, ¿quiénes los personajes aquí? Nosotros mismos, Cristo y Dios. Bien, muy bien, excelente, porque te está hablando de Dios, de Cristo, y en el versículo 1 tenemos, y ese tenemos está incluido todos nosotros. Todos nosotros. Ujú. Bueno, perfecto. Entonces los personajes principales. Ahora, ¿por qué es importante el personaje principal en este texto? ¿Por qué es importante? Cristo es importante porque por su obra yo soy justificado. Por su obra, yo soy justificado. Y al ser justificado, tengo paz. ¿Para qué? Para con Dios. Entonces es importante los personajes. Entonces ahí están los tres personajes. Por la obra de Cristo, el personaje principal, quien va a morir por mí, y va a traerme a mí la paz para relacionarme con Dios. Bien, estos son los personajes. ¿Qué dice acerca de Jesús? Que Él es el vehículo por el cual nosotros tenemos la fe y el perdón del Padre. La justificación del Padre. Aún en las tribulaciones y en toda la vida, ¿no? No te vayas del tema. No, sí. Te encaminaste bien. No, es muy por eso. Por despega, pero bueno. No, viste que ahí está el problema. O sea que nos deslizamos, muy poquitito nos deslizamos, pero ahí ya nos vamos. Por eso mantener siempre la línea. Y esto es una muy buena disciplina. No, está bien el concepto está bien.
que Cristo reconcilia. Ok. Coincido que Él es el mediador por quien tenemos acceso a esta justificación. Los justificados, y como dice el versículo 9, salvos de la ira, o sea, justificados para no... Sí, salvo la ira. justificados exacto, sí. Ahora La usted, siguiente pregunta sería ¿de qué somos justificados? ¿No? claro, acá estamos hablando qué dice acerca de Jesús. Ahora, ¿cómo? Tenemos entrada en la gracia. Exacto. Tenemos entrada por la fe en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien. Ustedes dejaron un versículo clave. Perdón, pastor, Sí. el verso 8. Exacto. Su amor para con nosotros. Exacto, el versículo 8. ¿Qué dice de Cristo? Que Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Demostró su amor para con nosotros. Ese es el versículo clave. Pero todo lo que dijeron está, porque si vamos a mirar qué dice de Jesús, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Ahora, pero corremos el riesgo acá. Corremos el riesgo de deslizarnos. ¿Por qué nos deslizamos? Porque miramos la obra de Cristo y miramos el resultado de la obra de Cristo. La obra y el resultado. Y el resultado, por medio de él tenemos entrada. Ahí cambia, ahí es el resultado, la consecuencia. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuando yo hablo de lo que él hizo por mí y el resultado de su obra me permite que yo entre a su presencia, estamos firmes, etcétera, etcétera, porque va a decir varias cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a colocar cada texto conforme al título que tenemos que seguir. Y en este caso es, ¿qué dice acerca de Jesús? Yo no estoy diciendo que está mal, no está mal, pero simplemente tengo que subdividirlo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por mí? Me amó. ¿Qué hizo lo que Cristo por mí? Murió. ¿Qué hizo lo que hizo Cristo por mí? Me justificó. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Puedo entrar en su presencia. Puedo mantenerme, etcétera, etcétera. Soy salvo de la ira venidera. Esos son los resultados. ¿Me entendieron? No me entendió nadie. Entonces, ¿cómo quedaría la de qué hizo, qué dice acerca de Jesús? ¿Qué dice? Bueno, ahí está. ¿Qué dice de Jesús? Que Él me amó, que soy amado por Él, soy amado, soy justificado por Él, porque el versículo 1 está otro versículo clave, que es lo que dice de Jesús, que por medio de nuestro Señor Jesucristo soy justificado. Romanos 5:8, Dios muestra su amor en Cristo. Entonces, esto es lo que hace por mí. No es lo que yo tengo el privilegio. Entienda, una cosa es que yo estoy perdido y qué es lo que hace para que yo entre. Y otra cosa es después cuando yo estoy dentro y que estoy dentro, ahora yo puedo entrar, puedo tener esto y aquello otro. Ahí está la diferencia. Estando en el mundo para entrar. Después que entramos, lo que recibimos después de haber entrado. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo quiero remarcarle. Que tenemos que separar. ¿Qué me dice de Cristo? Lo que Él hizo por mí. ¿Y qué me dice de Cristo? ¿Cuál es el resultado de lo que Él hizo por mí? No sé si hay alguna pregunta ahí. No, la pregunta mía es con respecto al
siguiente, que es el 4. El versículo principal para mí de ese capítulo es el versículo 1. Porque está, si yo pregunto, Se te entrecorta. Hola, hola, hola. A ver, habla de nuevo, pues se te entrecortaba mucho. Hola, hola. Sí, te escucho, habla. Hola, hola. ¿Habla? ¿Ahora sí? Sí, habla. Que para mí el versículo principal es el versículo 8, porque si lo preguntamos al tema, que es la justificación, no sería el versículo 1. ¿O hay dos versículos claves? No. El versículo clave es el versículo 1. Es el versículo 1, que es justificado por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios. Ese sería el versículo clave. Después te va a explicar todo lo que va a hacer después, todos los resultados, las consecuencias, la manifestación, una serie de cosas te va a explicar. Pero el versículo clave, porque el tema es la justificación, el tema es la justificación. Y él ya viene hablando de la justicia de Dios del capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y en este capítulo 5 es la justificación. Y que en esa justificación sí es lo que vos me decís. Dios manifiesta su amor. Dios manifiesta. Y eso es lo que Dios está haciendo, manifestando su amor dentro de la obra en Cristo Jesús. Pastor, una preguntita. Sí. Volviendo a la pregunta anterior, ¿qué dice acerca de Jesús? Comúnmente se ve más fácil a veces el resultado, y entonces habría que buscar también el causal de ese resultado para poder verlo más claro. Claro, es eso lo que estoy explicando yo. Es lo que yo estoy explicando. No mirar el resultado, sino mirar qué es lo que él hizo, la causa. Y bueno, ¿qué es lo que él hizo? Murió por mí, murió, me justificó. Y todos los otros es el resultado. Bien, y así en todos los capítulos que vayamos a buscar qué hizo Jesús, siempre tenemos que ir con esa mirada, con ese enfoque. Puede ser, sí, puede ser que haya textos que te digan las dos cosas. Hay textos que te dicen el resultado y no la causa. Tenés que ir mirándolo cómo elabora el texto. Simplemente yo quería aclararle para que no mezclen la causa y el resultado. La causa y el resultado. Sino separarlo. Bien. ¿Cuál es el versículo principal? Ya lo dije. Perdón. ¿Cuál es el versículo principal? Es Romanos 5:1. Eso no queda duda de que somos justificados por la fe. Bien. ¿Cuál es la lección principal? Acá piensen, No es difícil. ¿Cuál es la lección principal? ¿Puede ser el verso 9? Vamos a ser salvos de la ira a través de su justificación. El versículo 9. Sí. Justificado por su sangre y el resultado salvos por la ira. A mí me gustaba el porqué, el 10, ¿no? Yo creo que el 10 también. Creo que el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bien,
sería, vuelvo al tema principal y al versículo principal, porque acá me da el versículo 1 y el versículo 2. ¿Cuál es la lección que me da? La lección que yo tengo que aprender es por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué lección me está dando este texto? Que yo puedo recibirlo por la fe. Ahora, ¿por qué Pablo me da esta lección? Esto ya es un agregado mío. Porque esto una vez ustedes lo van a tener que hacer. ¿Por qué Pablo menciona que por la fe? Porque en Roma había judaizantes y los judaizantes decían, no, ustedes van a ser salvos si practican esto, hacen esto y aquello. No, no, no. Yo para entrar al cielo, nuevamente hago la separación. Estoy en el mundo para entrar. Yo no hago nada. Cristo lo hizo por mí. Y yo necesito fe. Ahora, cuando paso la puerta para entrar al reino, tengo que hacer obra, pero no para ser salvo. La hago porque soy salvo. Y entonces, en este versículo 1, justificado pues por la fe. ¿Qué necesito? Fe. Esa es la gran lección. Yo tengo que tener fe para ser justificado. Y en el versículo 10 también, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, mucho ahora reconciliados, seremos salvos. Estamos reconciliados. Estamos en unión. La gran lección por la fe, y en el versículo 10, por esa fe me reconcilia con Dios. No sé si hay alguna observación. Claro, yo puse, por ejemplo, reconciliación por medio de la fe. Sí. Sí. Aquí en toda la justificación, ustedes se van a encontrar que hay un tema principal. Un tema principal. Es por la fe. Es por fe. Soy justificado por fe y por fe. Entonces, ¿qué lección tiene que darme? ¿Cuál es la lección principal? Porque hay muchas lecciones acá. Hay muchas lecciones. Pero la lección principal es por la fe en Cristo. Por la fe en el Señor. Una pregunta. Sí. En el final del versículo 8, ¿de qué ira se refiere? O el 9. El 9, perdón. Por el cual seremos salvos de la ira. El 9, perdón. Salvo porque seremos salvos de la ira. De la ira. ¿De qué ira? De la justicia de Dios. Porque acá está hablando yo tengo que no inventar, simplemente quedarme en el texto. Y cuando me quedo en el texto, tengo que mirar, soy justificado por la fe. ¿Por qué? Porque si no soy justificado por la fe, la ley me condena. Y allí actúa la justicia de Dios. Ahí actúa la ira de Dios. Ahí actúa. Claro, exactamente. Salvo del castigo. Sí, salvo del castigo. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque este texto usan mucho como que Dios, de la ira del Apocalipsis. Dios nos va a librar de la ira del Apocalipsis. A esa ira se refieren mucho usando este texto. Por eso hago esa espinita ahí. Sí, de por sí. Hay Biblias que te dicen abiertamente, que te dicen salvará de la condenación. ¿Sí? Entonces está hablando de la condenación, del castigo de Dios. Pero si nosotros somos justificados, somos libres de ese castigo. Ya estamos libres. Exactamente. Ya estamos libres. Gracias, pastor. Bien. Esta es muy fácil. La sexta. ¿Cuáles son las promesas principales? Acá hay muchas. Muchas.
¿Cuál es la promesa principal que encuentro acá? Diríamos, si hay una principal, ¿cuál sería la más importante? Y que somos justificados. Paz con Dios. Sí, yo no le entendí mucho al significado de promesa, pero lo primero que veía era paz, paciencia. ¿A eso se refiere? Yo diría que sí. ¿Qué resultado? Porque siempre tengo que tener una línea. Nunca estudien una pregunta sin mantener la línea. Yo tengo que ir al tema principal y bajo ese tema tengo que ir contestando la otra pregunta, pero respetando el tema principal. Nunca aíslen las preguntas, nunca estudien aislada la pregunta. Siempre deben estar ligadas al tema principal. Y hablamos que somos justificados. El tema principal es justificado por la fe. Bueno, ahora cuando soy justificado por la fe, ¿qué promesa tengo? ¿El Espíritu Santo, pastor? La promesa. La más contundente, la más clara, y que el texto te responde es paz. Paz. Después hay muchas otras promesas y que están muy ligados a esa paz también. Porque en el versículo 2 es una gran promesa. ¿Sí? La esperanza de la gloria de Dios, dice también el versículo 2 al final. Sí, pero en el inicio importantísimo es. Al principio del 2 dice entrada. Exacto. Ahí está. Quiere decir que hasta aquí yo no tenía entrada. Ahora que tengo entrada. Hasta acá yo no podía entrar en la presencia de Dios. De aquí más, qué tremendo privilegio que tengo, qué promesa extraordinaria. Hasta entonces los sacerdotes entraban una vez al año. Ahora yo puedo entrar en la presencia de Dios. Ahora, esta expresión entrada, lógicamente que hay que mirarla bajo el contexto de la cultura judía de ese tiempo. Bajo ese contexto. Claro que uno tiene que ir a investigar y entonces uno llega. ¿Cómo es esa entrada? Acá me dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pero la pregunta, ¿a dónde entro? ¿Entrada a dónde? Me dice, a esta gracia. Dentro de la cultura judía, cuando alguien quería ver a un rey, a un presidente, no lo podía hacer en forma personal. Debería tener alguien que lo pueda llevar, alguien que lo represente, alguien que pueda estar representando a esa persona que quiere ver al rey. Y en este caso, el que me representa a mí es Cristo. Y entonces, por medio de Cristo, yo entro, ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Y dónde está Dios? Si Dios está en todo lugar. No, está en el lugar santo de los santos o el lugar santísimo, como lo conocían los hebreos. Entonces, ¿dónde está la plenitud de Dios? Al lugar santísimo. ¿Y a dónde yo entro? Al lugar santísimo. ¿Y quién entraba ahí? Una vez al año el sumo sacerdote. Y ahora yo puedo entrar sin ningún problema. Entonces, esto es otra gloriosa promesa. O podríamos mirarlo también como resultado de la justificación. Como el resultado de la justificación. Bien. Vamos a la otra pregunta. Los mandamientos principales.
¿Encuentran algún mandamiento? El 1. Todo abarca el 1, ¿no? Bien, yo no sé si llamarlo un mandamiento, pero es un medio. Es la única manera, podríamos colocarlo, pero es la única manera de ser salvo, de ser justificado, de tener entrada a su presencia. Después ya no encontramos más nada, por lo menos desde mi óptica no encontramos ningún mandamiento. Por eso dije que hay texto que te da para todas las preguntas y hay texto que no da. ¿Qué error o pecado debo evitar? Y el 1, también olvidarse de Dios, por lo tanto de la fe, y caemos en un círculo. Claro, aunque esto lo hacemos, lo que me estás diciendo es una cosa imaginaria. No es una cosa, ¿cómo te puedo explicar? Estás imaginando lo que el autor está queriendo decir. Pero cuando entramos a estudiar doctrinas seriamente, no podemos entrar en imaginación, sino en directamente lo que está diciendo. Si realmente hay mensaje implícito y explícito. Entonces, ¿cuándo es explícito y cuándo es implícito? Entonces ahí debemos tomarlo detalladamente cuando habla directamente. Acá lógicamente lo que está diciendo es verdad, pero es explícito, no es una cosa directa, objetiva. Pero no encontramos un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me entiendes? No es algo directo, no es algo totalmente directo. Bien, ¿qué ejemplo debo imitar? No tengo. ¿Qué es lo que más necesito aplicar en mi vida hoy? Y bueno, lo que debo aplicar en mi vida hoy es el tema principal, es el tema, que por la fe yo soy justificado. Y esto lo debo aplicar a mi vida para poder ser salvo, aplicado. O sea, o si usted quiere ampliar esta pregunta, ¿qué es lo que más necesito aplicar a mi vida hoy? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, ahí tengo varias cosas dentro del versículo 2, versículo 3, versículo 4. Ahí tengo cosas que necesito, pero que ya las tengo. Yo ya la tengo, pero yo tengo que ponerla en práctica. Y estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo lo mismo en el sentido implícito, explícito. Estoy deduciendo claramente que si yo quiero sacar algo provechoso para mi vida, tengo que entrar en la presencia, tengo que gloriarme en el Señor, tengo que gloriarme en la esperanza, me produce paciencia, la paciencia produce prueba y al final esperanza. Todo esto, lo que estoy mencionando, el versículo 2 en adelante, prácticamente son los resultados, las consecuencias de recibir al Señor Jesús como mi Salvador, de tener la justicia de Dios en mi vida. Bien, quiero, si hay alguna pregunta, algo que no quedó en claro en todo esto, quisiera que quede claro porque ya vamos a saltar a otro tema. Y antes de saltar a otro tema, porque nos vamos a introducir en el tema que viene. En el tema que viene vamos a
a introducirnos. No vamos a mirar ampliamente, pero por lo menos introducirnos en el nuevo tema. Si hay alguna pregunta. Tengo dos consultas con la pregunta 8 y 9. En la 8 que decía qué errores o pecados debo evitar. No sé si un error, pero no sé si yo lo tomo como una advertencia del versículo 5 que dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Podemos deducir que está diciendo que no sintamos vergüenza del Evangelio? De esta esperanza, de esta esperanza que tenemos en esta fe. Ahí volvemos a caer en el mismo concepto, en implícito, explícito. Vos te imaginas lo que podría llegar a estar diciéndome, pero directamente no me lo está diciendo. No avergüenza, pero yo creo, si soy fiel al texto, creo que está hablando de que no me va a avergonzar, más que nada, ante la eterna justicia de Dios. Ante la eterna justicia de Dios. Ok. Y en el 9 que dice, ¿qué ejemplo tengo para imitar? Esa no pusimos nada. No, porque hay pasajes que te van a dar, hay pasajes que no. No podría ser, pienso, ¿no? El contraste que nos deja, si Jesús nos amó aún estando en pecado, lo dicen en los evangelios, ¿no? Pero amar a tu prójimo, así como Cristo amó al mundo. Ese es un mandamiento que el Señor lo dejó, que lo añadió también cuando Él vino a la tierra. Dijo, cuando habla con el hombre justo, y le dice, ¿sabes los mandamientos? Bueno, yo te voy a decir uno, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no sería en contraste, ¿qué ejemplo nos deja para imitar? Sería así como Cristo nos amó, estando en pecados, nosotros debemos amar también a nuestro prójimo. Sería como un ejemplo de ¿nos dejaría el texto? Tu deducción es clara. Es, ¿qué palabra usar? Se me está escapando la palabra. Tu deducción es correcta. Es correcta. Pero lo que yo estoy tratando de decir, que yo no puedo tomar este texto para la aplicación que está dando. Hay otros textos más claro. Tengo que afirmarme dentro de lo que está diciendo, no salirme. Si yo quiero decir que tengo que amar como Cristo amó, para eso me voy a Efesios 5, versículo 1 y 2. Ahí sí me dice que tengo que imitar a Cristo, que me perdonó mis pecados. Ahí sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué digo esto? Hasta acá todos sacaron un punto, una conclusión correcta. Pero esto es lo peligroso, que se va desviando y se va imaginando lo que el autor quiso decirme, y de allí nacen las sectas. De allí salen las herejías. Entonces, deduciendo lo que quiso decir, me parece que esto... No. Simplemente quedarme en lo literal de la palabra. Palabra por palabra, literalmente. Si él dice que me amó y se dio por mí, ok, bien, esto es así. Ahora, cuando yo tengo que amar a mi prójimo, tengo que tomar el texto que dice que yo tengo que amar a mi prójimo. Yo no sé si estoy dejando en claro esto, porque yo le puedo asegurar que hay muchos pastores que predican imaginando lo que el escritor quiso decir. Y se van de la literalidad del texto. De la literalidad, verdaderamente qué es lo que está diciendo. Y por eso esta es esta materia. Y literalmente lo que me está diciendo es parte por parte, palabra por palabra. ¿Qué es lo que me está diciendo? Porque lo que él me está diciendo, que él me ama. Él me ama. ¿Y de qué manera lo mostró? Dando su vida. Yo no estoy diciendo que no podés, en algún momento podés llegar a usarlo porque es el mayor ejemplo, el mayor modelo. Por eso dije, ninguno se fue del contexto. Se han quedado en el contexto.
Pero esto es lo peligroso, que lentamente nos vamos desviando, imaginando lo que el autor quiso decir. Yo no sé si me expliqué. Sí. Uh-huh. Estudiar el texto en su forma literal de lo que está diciendo y después tal vez llevarlo, pero primero lo estamos estudiando de forma literal de lo que está escrito. Sí, exacto, literalmente lo que te está diciendo. No deje llevar tu imaginación. No te vaya a donde te imaginas, sino leerlo y estudiarlo como está, nada más. ¿Qué es lo que te está diciendo? Después sí vas a trabajar con el texto, vas a ir aplicando. Ahí va. Lo que estás haciendo ahora, lo que estás haciendo es la aplicación. Pero lo que estamos haciendo nosotros es observación. Y entre observación y aplicación hay un vasto campo de separación. Estamos observando. Después que observamos, sacamos esa conclusión y luego aplicamos. Lo que me estás diciendo es la aplicación. Parece complejo, pero no es complejo. No es complejo, no es difícil. Es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. ¿Alguien más? Sí, en el punto 6, ¿cuáles son las promesas que nos muestra el texto? Aparte del tener paz con Dios, tener la entrada, ¿no traería también el verso 3 y 4? Sí, yo diría que sí, que entraría el 3 y 4, porque está hablando de todos los resultados de la justificación, todos los resultados de la justificación. Gracias, pastor. Bien, vamos unos minutos a introducirnos en lo que vamos a estudiar la semana que viene. Los libros que vamos a estudiar dentro de la Biblia. Los libros que vamos a estudiar. Eso usted lo tiene en la página 18. Tenemos que volver al mismo sistema que hemos hecho por capítulo. Y en el sistema que hemos hecho por capítulo, tengo que encontrar el tema principal. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la carta de Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo abarca fácilmente 9 temas. 9 temas. Pero esos 9 temas son relacionados con la vida de la iglesia. Por ejemplo, el primer tema que va a abarcar Pablo es el tema de los gnósticos en cuanto a la sabiduría, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces él va a traerle la solución, o va a mostrarle la solución del tema de los gnósticos y la sabiduría. Luego, en el capítulo 3, él entra en otro tema. Y en el capítulo 3 entra en las divisiones. La iglesia está dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de esto y del otro. Y estaban despedazándose. Y también le trae una respuesta. Le da una respuesta. Y bueno, vez tras vez, cuando usted lee la carta a 1 Corintios, es una respuesta a las necesidades. A las necesidades. Por ejemplo, a las necesidades matrimonial, que abarca el capítulo 7. Luego el otro problema de los dones, capítulo 12, 13 y 14. El abuso de los dones, en el capítulo 12. En el capítulo 13, cuando él termina en su lista, usted mira en su Biblia, allí en el último versículo del capítulo 12 dice: mas yo les muestro un camino más excelente. Más excelente.
Y le está diciendo, yo le voy a mostrar algo mucho más grande que los dones. Y entra en el capítulo 13. Y en el capítulo 13 le muestra el amor. Y luego entra en el capítulo 14 y vuelve a hablarle de los dones. Y vuelve a darle la función, la tarea de los dones. Pero también le habla que esos dones funcionan dentro de un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo para la edificación. Y deja el capítulo 14 para entrar en el capítulo 15. Y darle respuesta al otro problema. ¿Y cuál era el otro problema? El otro problema era el problema de la resurrección. Porque se habían infiltrado que decían que no hay resurrección. No hay resurrección. Entonces, estos eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. En ese caso, los fariseos eran mejor que los saduceos. Los fariseos creían. Y realmente en el inicio de los fariseos fue muy leal, muy legal. Eran los que más amaban la palabra, los más celosos a la palabra, los más estudiosos. Por eso los fariseos eran un ejemplo, pero lamentablemente ellos dejaron de lado a Cristo. Los saduceos eran una secta tremenda que solamente creían en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y no creían en la resurrección. Y entonces Pablo le va a dar una respuesta muy contundente. Yo creo que 2 respuestas, hay varias respuestas, pero hay 2 muy contundentes. Una de las respuestas que Pablo le da a los que no creen en la resurrección es que Cristo resucitó. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Pero si Cristo resucitó, nosotros sí vamos a resucitar. Si Cristo no resucitó, es en vano nuestra fe. Estamos creyendo en la nada. Es en vano todo. Esto es por un lado. Esto es lo que Pablo le está colocando como ejemplo. En nuestro fundamento de la resurrección es que Cristo resucitó. Y la segunda evidencia, que es paralela con la primera, ¿cómo yo puedo mostrar que realmente Cristo resucitó? Y entonces en los primeros versículos del capítulo 15 él muestra que le apareció a los 12, le apareció a este, le apareció al otro. Cristo resucitó. Entonces si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces ahí está. Entonces la carta a los Corintios es la respuesta a una serie de problemas. La carta a los Corintios es una serie de respuestas a los problemas que había en la iglesia en ese tiempo. Yo no puedo leer 1 Corintios sin entender qué quiso decir en ese tiempo, qué le estaba diciendo a los corintios, qué solución le daba, porque en cada problema hay una solución. Cada problema hay una solución. En todos los problemas hay una solución. Entonces luego sí debo traerlo a mi tiempo. Bien, nunca es lo que estaba explicando aquí. Nunca es posible ser aplicada la palabra de Dios en este tiempo contemporáneo si primero no investigo claramente lo que Dios quería decir en ese tiempo. Esto es, por favor, el ABC de la interpretación de un texto. Es el ABC. ¿Qué quiso decir? Y también cuando vamos a estudiar una carta. Por ejemplo, yo quiero darle un ejemplo rapidito, que es el propósito. Tengo que mirar el propósito del autor, escribir lo que escribe. Entonces, una de las cosas que yo tengo que preguntar, primero tengo que saber quién es el autor. Son varias preguntas. Primero, tengo que saber quién es el autor. ¿A quién le escribe? Tercero, ¿por qué le escribe? ¿Cuál es el propósito de escribirle?
Porque cada carta tiene un propósito. Un propósito. Entonces cuando llegamos a la carta a los Gálatas, tengo que ver cuál es el propósito. ¿Por qué le escribe a los Gálatas? Bien, los Gálatas se estaban desviando. Ellos habían recibido por la fe a Cristo, pero se estaban desviando a la práctica de la ley. Entonces, lo que Pablo le va a enseñar en los primeros 3 capítulos, del 1 al 3 de la carta a los Gálatas, la diferencia que existe entre la ley y la gracia. La grandísima diferencia. Usted se pone a leer y va a encontrar esto. Pero quiero agregarle más el concepto, quiero ampliárselo más el concepto de los primeros capítulos de Pablo a los Gálatas. Pablo, en primer lugar, él se coloca como un apóstol. ¿Por qué? Porque a él lo denigraban y decían, vos no sos un apóstol, no sos un enviado. Entonces Pablo defiende su ministerio apostólico en el capítulo 1. Pero en el capítulo 1 también y el capítulo 2, él va a hablar del evangelio, la buena nueva. Después que termina de hablar y de explicar el evangelio, va a mostrarle que el evangelio de la gracia por la fe somos salvos. Y que hay un abismo de separación de ser salvo por la ley y ser salvo por la gracia. Entonces Pablo le está enseñando una doctrina clave, muy clave, en los primeros 3 capítulos de Gálatas. Y a veces un poco complejo, pero es muy importante ir mirando cómo él hace la comparación entre la ley y la gracia. Entre Abraham, las promesas a Abraham, entre la maldición, todas esas cosas está hablando de la ley. Habla de Abraham, habla de la consecuencia de la ley, del castigo de la ley, todo eso habla. Por eso hay que estudiarlo versículo por versículo. Pero ¿qué me da la gracia? Bien, después de terminar de enseñarle esa doctrina y de mostrarnos que somos salvos por la gracia, él ahora va a hablar de la vida del salvo, la vida de un verdadero salvo. Y esa diferencia es muy abismal, como ya lo dije, de vivir la ley y vivir por la fe. Entonces, todo lo que la vida de un salvo es, todo lo que es. Y una de las cosas, hay muchas cosas en ese capítulo 4, 5 y 6. Él va a mencionar que en Cristo tenemos libertad. Al ser libre, servimos y servimos por amor. Eso ustedes lo vieron en el gráfico que hemos visto en las clases pasadas. Somos libres para servir y para servir en amor. Bien. Después él dice, también Pablo, dice que el que es salvo crucifica la carne. Su carne está muerta. Su carne no practica los 17 pecados que hace mención en Gálatas 5. Hace 17 pecados, mención de 17 pecados. Sino que vive en el Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Vive en el Espíritu. Entonces un verdadero salvo es libre, sirve por amor, su carne crucificada, vive en el Espíritu. Gálatas 5, 25, camina en el Espíritu como maduro. Es una persona madura que ha crecido. 5:25. En el capítulo 6 me da otra práctica de un salvo. Aquel que es espiritual restaura a aquel que falló. Es un restaurador. Aquel que es espiritual, aquel que es salvo, lleva la carga de su hermano.
Aquel que es espiritual bendice y ofrenda para los hermanos. Entonces usted va a encontrar una cantidad de cosas prácticas, porque él menciona lo que es la práctica de la vida de un verdadero cristiano. Entonces es muy común cuando Pablo escribe que él escriba la doctrina y la práctica. La doctrina y la práctica. En el estudio de una carta, el observar el texto, meditar, son experiencias que van más allá de una simple lectura de la Biblia. Es mucho más allá. Tengo que observar y meditar. Ahora, yo te puedo asegurar que tú no puedes meditar si no lees, porque tú meditas en lo que lees, tú meditas en lo que sabes, tú meditas en lo que escuchas. Si tú no leíste, no escuchaste, no puedes meditar. Entonces, mucho más allá que una lectura común. Pensar en lo que estamos leyendo, hacerlo como que si fuese la primera vez que leo este pasaje. Yo ya lo expliqué esto. Bien, déjeme darle una pequeña explicación aquí. Dice, usted debe seleccionar un libro que sea corto, práctico y aplicable en la vida cristiana. Si yo tendría que darle un libro para no complicarlo mucho, yo le diría Filipense o Colosense o Primera de Juan. Porque los otros son bastante doctrinal y hay que ir muy despacio y meditando más. Pero yo le aconsejaría que lea Filipense o Colosense, que es muy bueno, o Primera de Juan también. Luego de elegir el libro que vamos a estudiar, es importante que el libro se haga carne, usted lo haga propio. Y por eso yo les decía, usted tiene que leerlo, como es un libro corto, léalo todos los días. Todos los días. Usted antes de interpretar, léalo. Y después usted cuando ya se lo hizo carne, ya se lo hizo suyo, entonces sí va a ir observando. Para ello hace falta leerlo una y otra vez, continuamente. Y tengo que mirar, la primera cosa, cómo está estructurado el libro. Yo le di un ejemplo de una estructura, pero una estructura medio general, porque después usted entra en la subdivisión. Lo que yo le hice es una división. Teología, práctica. ¿Qué es lo que me enseña en la teología y qué me enseña en la práctica? Simplemente una estructura general. Pero después ustedes, dentro de esa estructura, va a ir dividiendo los temas. Va a ir dividiéndola. Y usted tiene que estudiar la gramática, la lingüística. ¿Qué significa cada palabra? Ir palabra por palabra. Cuando hacemos esto, es muy difícil que usted erre. Es muy difícil que usted se equivoque. Es muy difícil. Si respetamos esa regla, usted va a tener una correcta interpretación. Entonces usted va a estudiar quién es el autor de la carta. Eso es elemental. ¿Y de dónde la está escribiendo? Por ejemplo, Pablo escribe la mayoría de sus cartas desde la cárcel. Por ejemplo, la carta a los Filipenses, él escribe de la cárcel. ¿Y usted sabe cuál es el tema principal de la carta a los Filipenses? El gozo. Ahora imagínense, Pablo escribiendo de la cárcel y el tema principal de su carta es el gozo. Esto pareciera contradictorio, pero es contradictorio en el concepto humano, no en el concepto espiritual. En el concepto humano trae una contradicción, pero él habla del gozo. Y el tema principal de la carta a los Filipenses es el gozo. Entonces tengo que ver quién es el autor y tengo que ver cuál es el tema. Primero, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? Hay cartas personales, hay cartas generales, hay cartas universales. Tengo que saber. ¿Y qué género literario es? Histórico, poético, profético, biográfico. ¿Qué
¿Qué estoy estudiando? ¿Qué estoy estudiando? Una carta que es histórica, es poética. Bueno, en la carta no son poéticas, sino los libros son poéticos. Profético, por ejemplo, Apocalipsis es profético. Biográfico. Biográfico puede ser la carta de Pablo a Filemón, biográfico. Entonces tengo que ver qué estoy estudiando. Y de otras las cosas, y quiero parar acá, mañana, el próximo lunes continuamos, el trasfondo histórico. ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Cuáles eran los problemas? ¿Cuál era el problema que estaban pasando los que recibían la carta? ¿Cuál es la solución? Yo acabé de explicarle, 1 Corintios, algunos de los problemas y cuál era la solución. ¿Qué el escritor le da después de poder aplicar ese principio? ¿Qué solución le está dando? Entonces, después de estudiar el problema, la respuesta, la aplicación, bueno, ahora sí lo traigo para mis días, para nuestros días. Bien, esto es más o menos lo que vamos a ir estudiando, aunque nos queda muy poco tiempo, pero tengo que ir estudiando varias cosas. Cómo estudiar un personaje. Aquí están los personajes. Va a ser muy interesante cómo estudiar las profecías, etcétera, etcétera.